En el episodio de hoy tenemos al surfista de olas grandes Fabiano Weinberg. Fabiano respira surf desde hace más de 25 años, más de 30, perdón. Conquistó el premio Big Wave Brasil Mormai en el año 2019-2020, pero fue recién en Nazaré donde encontró su verdadero desafío poniendo a prueba sus límites en cada nueva ola. Lleva 4 temporadas de surf de remada en Nazaré. Es un maestro que inspira con su ejemplo, calma, decisión, dedicación, energía y además ayuda a surfistas de todos los niveles a mejorar su confianza, seguridad, performance en el mar a través de entrenamientos de respiración y apnea para el surf en Brasil. Como nota personal, yo lo conocí a Fabián primero sacándole fotos desde Nazaré, un día que entré a remar con mis patas de rana y vi que había unos surfistas ahí tirándose olas gigantes y vi que de repente alguien se tiraba una ola, no sé si era la más grande del día, pero era gigante y lo veo que baja y yo estoy con la cámara ahí y empiezo a filmar, pero después veo que la ola me va a comer, no me entraba en la cabeza cómo una persona podía bajar una ola tan difícil, tan gigante, remando aparte, pero ahí con la cámara hice lo mejor que pude para filmar, me escondí en la ola y después lo volví a conocer yendo a surfar Nazaré. La primera vez que entré al agua fue con él y con Guy. Tuve la verdad que mucha suerte en poder entrar con el agua porque ese día que entré, pasé el cliff que se pasa ahí en Nazaré y empecé a sentir miedo. Empecé a sentir un miedo automático de dónde estoy, tengo el nivel para esto, confío en mi entrenamiento. Bueno, sí tengo que confiar, pero ver las caras de él y de Guy con calma y tranquilidad y sentir que, ok, si ellos están tranquilos acá debe ser porque esto es normal y no pasa nada y no es un mar tan gigante de esos que dan miedo, me hizo sentir más confiado y con más seguridad. En la charla nos cuenta sobre su filosofía de vida, su camino a olas grandes, su historia, sus primeras olas surfadas en su vida, sus primeras tablas de surf, sus estrategias mentales, físicas para desafiar olas de semejante tamaño, principalmente cuando te están comiendo en la cabeza y te llevan realmente al límite de tus capacidades, sus planes futuros y algunos consejos para ustedes, surfistas que quizá quieren surfar olas grandes o que simplemente tienen miedo de olas normales y quieren buscar formas de superar esos desafíos. Sin más, los dejo con el episodio, espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté grabando y charlando con él. Bueno, yo después hago una presentación más bonita de la entrevista, de la charla, pero me gusta hacerlo así como hablando tranquilo, sin mucha estructura. Tengo unas preguntas, obviamente, que te voy a hacer. Ah, Aham. me olvidé de decirte, quería hacer medio español, portuñol, portugués, para que más personas puedan entender. Así que a veces voy a hablar español, a veces portugués, a veces portuñol. Sé que tú también hablas español, así que eso va de buenas. Com Y certeza. Boa. oficialmente sí, gracias, brother, por sumarte a la charla. Millón de gracias. É uma honra. Voy a empezar preguntándote, para quienes no te conocen, porque yo sí te conozco, pero para quienes están escuchando el otro lado y no saben quién es Fabiano y por qué te estoy entrevistando a vos. Sim. Pois é, eu sou brasileiro, sou do sul, né, do Brasil. Nasci numa cidade que não tem onda, mas tinha casa de veraneio da família no litoral, né, lá no sul. E aí meu contato com o mar começou ali com meu pai pescando, eu ia pescar, mas não surfava ainda. Aí depois conheci aí o surf com 12, 13 anos de idade. E aí foi uma paixão, né? E aí desde então já tô aí nessa caminhada aí quase 30 anos, né? Wow. ¿Te acordás, bro, de tu primer tabla de surf, tu primer prancha? ¿Te acordás? Sim, sim, eu fui numa tenda no litoral, onde eu veraneava, Ujú. e comprei uma O'Neill, só que era muito pequena, era performance, e eu era um iniciante, então a prancha não funcionou muito bem. Bueno, hay muchas personas que están escuchando que van a estar viendo después. También les pasa eso que no empiezan quizá de grandes y arrancan con cualquier plancha, no tienen ni idea y van y compran la más bonita. Pero vos te acordás las primeras olas, si lograste pararte, fuiste de pecho, caíste de una, ¿te acordás esos primeros surfeadas? Eu não conseguia entrar nas ondas. Eu não Ah, conseguia entrar nas ondas. Aí eu tentei umas duas vezes e aí um amigo tinha uma tábua bem velha, bem antiga em sua casa e peguei para testar.
Só que era um toco. Era un GAN, E, era un, conseguia era un GAN descer, para e, Nazaré. e conseguia descer todas as ondas, irmão, reto, sempre reto. Sí. Conseguia e fiquei muito feliz. Aí assim que eu comecei assim sentir o prazer, né? Y brother, en aquel entonces, hace 30 años con 13 años, ¿te acordás si las olas que eran por ahí un poco más grandes, la ola de la serie, ya te daba un cierto temor, miedo? A mí, por ejemplo, me daban mucho miedo. Cuando tenía 13 años, iba a veces al sur de Brasil y me acuerdo que ya una ola de medio, metro y medio, dos, y ya esta me da miedo. O no, o ibas para adelante ya de una. Ah, até eu não tinha muita dificuldade, acho que não, com isso. Era bem tranquilo, eu gostava. O litoral do Rio Grande, onde a gente tem no nosso estado, né, no nosso município, é mar aberto, então Ujú. sempre foi super revolto, super com correntes, sem canal, então ondas irregulares, então eu já estava me acostumei assim um pouco, eu acho. Bueno, pero está bueno también porque te... Claro, Argentina es parecido, el Mar del Sur de Argentina, yo empecé ahí y es similar, es todo caos, no tenés olas bonitas. Hay días que sí, pero cuando no Uhum. sabés vas y es caos por todos lados. ¿Y, y en qué momento, ahora yo voy a poner acá, mientras hablamos, después lo edito, voy a poner unos clips de bombas tuyas surfadas de fondo. Tá. Me gustaría ponerlo ahora mientras hablamos, pero no soy tan ducho en la tecnología para hacer eso mientras hablamos. Pero ¿en qué É. momento, si te acordás que empezaste a caminar ese camino de surfar a las grandes? Porque me imagino que no, bueno, no me imagino, no es de un día para el otro. ¿Si hubo un Uhum. momento o fue un camino que fue como lentamente yendo para ese lado? É, eu acho que foi tudo no automático. Eu acho que o que mais me chamava atenção naquela época que tinham as revistas de surf, né? Não tinha uh, digital, né? Então, naquela época, me lembro que me chamava muita atenção do Waimea, Pipeline, Gary Lopes, Marco Quilupo. Então, aquela geração me chamava muita atenção. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de ir para o litoral, que era nos finais de semana, eu queria surfar, independente das condições. Claro, naquela época não tinha os equipamentos, surfava de 6.0, 6.1, em qualquer condições, com leste fino. Então, foi indo no automático mesmo, Y, essa coisa. y en esos días que ibas con mares más grandes, con tabla con tabla corta y leash pequeño, ¿llegabas a remar y entrar en las grandes? ¿O era ir y navegar y de casualidad que porque es difícil para quien no sabe entrar en una ola grande con una tabla corta, tenés que entrar en la parte muy crítica y ya no te da velocidad? ¿Pero conseguías o era medio un imposible ir a entrar y salir del agua? Algumas vezes conseguia, mas já me passou muitas situações que eu só queria sair do mar, né, pelo canal, sair remando, porque eu via que não havia a menor condição de eu conseguir pegar uma onda. E aí que foi surgindo, né, as pranchas maiores, né? Em 97, 98, não existiam as ganzeiras aqui, né? Então, a minha maior era uma 6.6, que não é nada, né? No Big Wave. Então, foi ainda assim. Ah, no sabía eso. En Brasil en el 96, 97 todavía no había tablas grandes para olas grandes. Não, os surfistas pegavam ondas grandes quando dava de longboard. Então, esses que conseguiam, às vezes, pegar ondas maiores, mas poucos se aventuravam, né? Ujú. Y cuando empezaron a llegar, te acordás tu primer tabla grande? Yo te pregunté por tu primer tabla en la vida. ¿Te acordás tu primer GAN? Em 2018, eu fiz uma 10 pés para ir para Porto Escondido, para Zicatela. E era uma. Nossa, foi paixão. A primeira remada já virou um vício, né? Sentir ela no canal, sair remando com uma ganzeira é super especial, né? Y la adaptación aparte que tiene, que es muy diferente de solo sentarte en la tabla y girar.
ya es otra historia. Y ni me imagino bajar una ola como Cicatela, que aparte de Cicatela es hueca, ¿no? Es así, es hueca y Sim, rápida, o cierra, no da salida. sim, eu tive algumas experiências, tenho saudade. Fui 4 temporadas, mas a última foi em 2018. Aí depois passou a ser Nazaré, né, o meu foco. Então acabei não voltando, regressando a Zicatela já há um tempo, mas com certeza é desafiador, né? E tenho muita vontade e muitas ganas de Ten- regressar. Tengo acá, Fabi, un dato, hice un poco de tarea de entrevistador, me tomé el rol de entrevistador de podcast, entonces hice un poco tarea y no sabía que tenías, acá lo tengo anotado para no equivocarme, que tenés el premio a Big Wave Brasil de Mormay del año 2019-20, no sabía eso yo, lo descubrí ahora leyendo un poco más sobre vos, Uhum. buscando un poco lo que hay en internet. ¿Cómo fue eso? Contame, ¿cómo es la competencia esa? ¿Qué tamaños de olas hay? ¿Sigue estando la competencia o se daba en esa época? Bueno, hace tantos 5 años. Foi uma competição da Mormai e Big Waves Brasil no ano de 2019 e 2020, numa janela de um ano, pegando a temporada que começa aqui em maio até maio do 2020, maio 19 2020, onde uma competição aberta, onde todos os surfistas têm o direito de se inscrever as suas ondas. Então, a maior onda surfada no litoral de Santa Catarina e a melhor performance, eram duas categorias, e eu venci a maior onda surfada no litoral, na remada, maior onda registrada, né? Foi no Praia do Silveira, eu tive umas 5 ondas inscritas, e a vencedora foi lá na Praia do Silveira, aqui em Garopaba, onde fica a fábrica da Mormai. É Ujú. um lugar que tem uma laje, Pico de Sul, quebram ondas grandes, chegam a quebrar até 10 metros de onda, Oh. ou 6, 10 metros de ondas nos maiores dias, né? Y en esa época todavía no había sido Nazaré, en ese momento. O ya tenías Não, temporada. Todavía no. não, e aí que é o legal, que eu venci esse prêmio e Ujú. todo o dinheiro que eu ganhei, eu investi Ahí na va, para ir para Nazaré. ahí va. Todo o valor peguei e agora é a hora de encarar aí o Everest do Big Surf, né? Y Fabi, ahora te voy a seguir preguntando así como misma línea. Esa es la llegada en verdad a Nazaré. Solo llegar a estar ahí, no sé, cómo te sentiste el primer día que pisaste ahí, ese lugar icónico tan increíble y lo viste, ¿no? ¿Cómo te acordás cómo te sentiste? Nazaré é um lugar super especial, uma energia, né? Que lembra bastante também aqui o nosso litoral aqui, Garopaba, o Farol de Santa Marta, são lugares açorianos, né? Então, lembra o povo, a vila de pescadores, né? Então, logo eu já me identifiquei bastante, já gostei muito. E sempre que eu vou para uma missão, eu realmente assumo as responsabilidades, né? E me dedico bastante, né? Para poder chegar em condições e poder fazer a missão, né? Y en ese primer viaje, en aquel primer viaje, ¿te acordás la primera vez que entraste al agua? Sí, me imagino que sí, pero yo hago preguntas tontas a veces. Recordo, e não era um dia tão grande, acho que deveria ter uns 3, 4 metros, foi super divertido, Ujú, já conseguimos surfar algumas ondas, eu e o Luizinho, né, a gente foi primeiro juntos, nessa primeira viagem também, e conseguimos surfar boas ondas. Aí me recordo, sim, do primeiro mar grande, ujú. de 30, 40 até 50 pés de onda, que foi o campeonato do WSL, o Tudor Big Wave, que logo que acabou o torneio, todos no kitesurf, vamos para a água, tava gigante, tinha 50 pés de onda.
¿Y fácil. viento había ese día? ¿No había viento? ¿Cómo estaba? Nada, Estaba bravazo. clássico, clássico. Esse dia eu cheguei muito perto de pegar uma das ondas da minha vida, mas quem me pegou foi ela, né? Espera, Fabi, Aquela. antes de llegar a eso, antes de llegar a ese momento, que también sé que mucha gente que escucha, que ve, tiene miedo de olas por ahí de 1 metro, y está perfecto. Y a veces, por estar en un mar así, vos quizá, a mí bueno, no estamos a un nivel completamente diferente, pero a veces uno se olvida de que una ola chica también puede generar miedo, pero a veces es lo mismo que vos sentiste en ese momento, si es que sentiste miedo de ese día gigante, es lo que a veces la persona siente en su nivel. ¿Cómo fue para vos al entrar con toda la gente de Surf, dar la vuelta, llegar y ver realmente esas montañas que me imagino diferentes a los que había surfado en Brasil y a los días de 3 metros y de repente ver esas montañas gigantes, fue como un momento para vos de... Porque yo te conozco, yo para quien no sabe, yo mi primer día de entrar a Nazaré fue con Fabi, primer día, y yo me acuerdo mi cara, porque me hago scans mentales, mi cara yo sé que estaba con cara de miedo y con una sensación de un poco de miedo, pero te miraba a vos, lo miraba aquí y los veía a ustedes calmos, tranquilos, con cara relajada, mirando, y eso me daba tranquilidad. Quiero saber ese primer día tuyo, si tuviste así como, opa, esto está a otro nivel, o la misma calma que te conozco que tenés siempre fue la que tuviste en ese momento. Foi assim uma loucura, né? Tu vê aqueles volumes, aquelas montanhas da água. Mas confesso que eu não estava com medo, estava bem focado, né? Totalmente presente ali. Então, lógico, já tenho algumas experiências, né, de surf em ondas grandes também, antes de chegar nesse momento. Venías cicatela, claro, venías con cicatela en tu mochila. Sim, sim. E confiando em que isso que tu falou é muito importante, né? Com quem tu tá, com as pessoas que tu tá, então, tu sabe que tu se dedica para aquilo ali, tu abre mão de muitas coisas, né, para estar ali, então, com quem tu tá também ali, aí isso daí te fortalece e foi super, super bom, cara. Ah, foi incrível. Me estabas contando que estuviste a punto de pegar una, creo que es la que tengo el video por acá guardado, que es una que remaste para bajar y no llegaste y diste vuelta y te comió un monstruo atrás, ¿es esa? Que tenés subida en Instagram, ¿no? É uma outra, o vídeo eu tenho até dela, vou te enviar, mas tem uma foto que é incrível, a onda gigante me engolindo, mesmo sem ter surfado, eu considero surfar em Nazaré tu entrar no mar, independente de como tu sair, não e aí essa onda quebrou na minha, não tinha mais o que fazer, com certeza tinha uns 15 metros de face, Voy a depois intentar, tinha. mirá, voy a intentar poner, espera, tenerme paciencia acá en la parte tecnológica, que voy a intentar poner ese clip acá de fondo. Vos decime si lo ves para, para ver si estoy subiendo bien. Pero creo que tengo esa misma acá, es esta, ¿no? ¿Se ve algo o no? ¿Se ve un video o no se ve nada? Sim, sim. Essa foi um outro dia, essa foi uma outra vez. Ah, me cambió acá. Bueno, estas son las más buenas. Bueno, después la parte tecnológica la agrego yo más tarde, que no. Claro, claro. Essa que tu me mostrou ali foi dia 25 de novembro de 2022. Um mar enorme também, 50 pés de onda com séries maiores. E depois de 4 horas remando, eu levei essa onda de trás na cabeça, gigantesca. Que eu considero a segunda maior, de repente, que eu já vi, já levei, assim, de. Ahí sí te voy a preguntar yo cosas que sí quiero saber yo personalmente, porque aprendí mucho de vos y sigo aprendiendo, y voy a aprovechar para seguir aprendiendo un poquito más ahora. ¿Qué, cuál es tu juego mental en ese momento, cuando te está viniendo ese monstruo gigante? am, para mantener la calma principalmente, o bueno, o entrar en el estado que tengas que entrar para pasarlo y sobrevivirlo principalmente. Eu. No momento, eu sempre tento observar quem é que está à minha volta, né? Ujú. Eu vejo que tá uma onda muito grande. Esse dia ali que tem esse vídeo, eu vi que tinha um jet ski.
eu sei que eu tinha que fazer a respiração para poder me preparar, né, para o caldo que eu ia tomar, mas ao mesmo tempo era importante eu gritar, né, chamar a atenção do, do jet ski Ujú. para ele saber que tinha uma pessoa ali, né? Então, isso acho que é importante observar quem é que está à volta e manter calmo dentro do possível e puxar o ar bem para tu saber que tu vai para baixo da água e tentar relaxar, né? Primeiro, En cuanto a equipamiento, ¿intentas ir con en ese momento con el colete todo desinflado para poder bajar más? ¿O lo tenés a veces un poquito ya con aire? ¿O lleno? eu vou com ele desinflado. ¿Intentás Normalmente eu vou bajar? com ele desinflado. E aí, claro, vai pegar, né? Então, surfar nas areias é ter certeza que tu vai levar bastante caldo, né? Eh, Então, vai fazer parte, né? Então, acho que o que faz a gente ter essa consciência nesses momentos é essa dedicação, essa disciplina que é diária, né? É todo dia. Seja na tua alimentação, no teu sono, nas tuas atividades físicas. Eso te iba a preguntar también. Quería preguntarte cómo suele ser tu preparación y con cuánto tiempo. Si, por ejemplo, ahora que recién terminó la temporada y falta 6 meses para que empiece la nueva, ¿ya empezás como a prepararte de a poco y mantenés un ritmo? ¿O es como un momento más de tranquilidad y recién a los 4 o 3 meses antes de viajar te pones foco a full? ¿O cómo es tu estrategia entre temporadas? Sim, é interessante porque eu considero que, nossa, eu tô sempre abaixo de mau tempo. É sempre guerra, sabe? É sempre atividade física intensa. Eu pratico jiu-jitsu, né? Ujú. Então é um desafio quase que diário, né? Se desafiar, ter que fazer força, enfim. Então é uma manutenção diária mesmo, que tudo isso, até porque a gente tem a Praia do Cardoso aqui do nosso lado, que volta e meia dá ondas de 5 metros, Wow. 6 metros, alguns dias até maior, chega até 10 metros, é o nosso na nossa Nazaré daqui do sul. Então, eu tento praticamente estar todo ano com, com o meu físico quase 100%, sabe, Federico? Ujú. E, chegando sim, 2, 3 meses antes, 2 meses, aí eu faço alguns outros funcionais, alguns exercícios mais cardio mesmo, mais explosão, resistência, que é super importante. Y en cuanto a respiración, sé que entrenas, tienes los entrenamientos, este fin de tienes un entrenamiento, ¿cierto? Que entrena Sim, surfistas de todos los niveles, no solamente de olas grandes. isso. Es, É, eso, desculpe. no, eso también, lo entrenas entre temporadas o le metes más fuerza en determinado momento, o cómo es más esa rutina. Pré-temporada ali, 2 meses antes, eu intensifico mais as minhas apneias e a respiração. Daí eu pratico 2 vezes na semana, mas exercícios mais simples, básicos, que eu considero que a gente não tem que ser um apneísta para surfar ondas grandes. A gente tendo uma capacidade que a gente saiba que a gente vai estar com o coração com a frequência super alta, mas que a gente consiga aí aguentar 1 minuto aí resistente bem com uma frequência alta, pode ser já o suficiente, né? Então, aí eu faço esses exercícios de 1 minuto, intervalo de 15. Então, Sí, igual, 1 minuto de apnea con frecuencia alta es un montón de tiempo. Quien hace la prueba de subir la frecuencia y aguantar, media es 15, 20, 30 como mucho, y el avance aparte es muy pequeñito, es de a 2 segundos, de a 2 segundos, es muy chiquito el progreso que hay ahí, no es que alguien sim. ahora va a correr, aguantar y aguantar 1 minuto. Eso es porque tenés muchos años de entrenamiento y de práctica. Hum, No es sim, fácil. sim. Tengo acá sí una pregunta de las que me dejaron para hacerte.
esta me la hizo Edu. Pero, no iba a decir quién me hizo la pregunta, pero bueno. Que, que me dijo que te pregunte por tu superpoder, que tenés un superpoder para cuando te agarra la ola relacionado a la respiración. No, no sé si te dice Não, algo. não, acho que justamente isso, né? Eu acho que eu sou uma prova de que, né, qualquer um pode surfar Nazaré, né? Pode surfar os lugares que quer surfar. Él, Porque. Ah, no, no, desculpa. te escucho. Porque sempre falavam que isso daí era só para as pessoas que já nasceram no Havaí, ou pessoas que não era para mim. Então, pô, não existe super-herói, né? Então eu vou buscar o que eu sonho e nada vai me impedir, nada vai fazer eu parar. Então, sempre fui muito dedicado, muito disciplinado. Então, esse é o segredo. Esse é o. Él creo que se refería a un superpoder de los que sueles enseñar en tus entrenamientos de apnea, que tiene que ver con un inflado que haces de barriga especial para flotar más, algo así, me explico, no entendí muy bien. Ah, eu tenho uns exercícios que eu consigo inflar bem a minha barriga. Eu inflo bem o meu estômago e tenho uma dilatação bem boa ali, sabe? Mas não é nada, nenhum superpoder. É Ahí va, bueno, me hizo la normal. pregunta, tenía que pasarla. Tengo acá un par de preguntas más, unas chiquitas que te quería hacer más. Si tuviste alguna vez alguna experiencia al límite de sentir como, hablando justo de la apnea, de que te agarró un wipeout o te agarró una serie y de llegar a tu límite, de decir, upa, estoy en un límite y todavía estoy dando vueltas, el colete infló, no infló, pero estoy en al límite. ¿Llegaste a ese nivel o todavía lo tenés lejos y tenés una reserva siempre? Teve uma vez que sim, foi inclusive naquela filmagem que eu passei uma onda bem grande, aí a de trás quebrou na minha frente, me engoliu. E depois eu tomei mais 3 ondas dessa na cabeça, na sequência. E realmente, no final, eu deixei meu corpo solto. Sempre deixo solto, né? Mas ali eu senti que, nossa, tava realmente já sem ar, já querendo respirar. Foi bem difícil. Mas graças a Deus, sempre consegui desfrutar meus wipeout, consegui não bater a coluna, pescoço, bater na prancha, né? Que isso é o principal. Então, graças a Deus, sempre foi tudo ocorreu bem. Porque también estoy a preguntar, porque eso puede también me llegar a alterar con la confianza en uno mismo. De repente hoy empezás a ir con más cuidado, o no, depende de la persona, pero es construir una confianza y una seguridad que una ola te la puede quitar y después hay que reconstruirla otra vez. Tem uma história do Rodrigo Coxa, né, Federico? Que ele já teve um trauma, assim, quase largou o Big Surf por causa de um trauma, né? De levar uma onda, levar situações assim, né? Y bueno, y otra pregunta que me dejó también Edu es, también tiene que ver con esto. ¿Cuál es tu estrategia mental para mantener el foco en las preparaciones a lo largo de tantos años? Porque son 4 temporadas que llevas en Nazareno. Sí, esta es la quinta, la que viene ahora. ¿Cuál es tu estrategia Isso. mental para mantener ese foco? Porque, bueno, pues sos una persona muy enfocada en ese sentido, ¿no? Sim, sim. É Ahí va. amor mesmo pelo surf, pelo Big Surf. Para mim é uma das melhores sensações que tem do mundo surfar essas ondas. Então eu quero poder estar conectado aí com o meu propósito de vida. Bien, bro. Creo que se me acabaron las preguntas. Ahora es charlar de surf y de historias nomás. Vou Y- ligar só um pouquinho aqui. sí, sí, sí. Ahí va. Também não. Tengo dos preguntas más para hacerte. Una, ¿cuáles son planes futuros? Sé que volvés para Nazaret, ¿cierto? Ahora en octubre, noviembre, por ahí. Isso, novembro. Falta poco. Uhum. Tiene que pasar. Tenho Y vontade de ir para o Chile, devo ir para o Chile no final de maio.
Oh, bien. Para surfar Punta Lobos, Pichilemo, né? Ah, e algumas ondas lá que eu tô pesquisando. ¿Ya fuiste a Chile o es primera temporada? Fui 2 temporadas ao Chile. Me gusta muito Chile. Punta Lobos é um lugar especial também. Que comparado con Nazaré es más, un poquito más predecible la ola, ¿no? Más fácil de leer, me imagino. Que Sim, sim. ahí va. Y la última pregunta, Fabi. ¿Qué consejo le daría? Ah, no, dos preguntas más, últimas dos, perdón. De verdad, últimas Tá? dos. La primera es, ¿qué consejo le darías a personas que por ahí están escuchando ahora y quisieran entrar al mundo de Big Surf? Y te cuento una historia chiquita personal. Mucho de lo que yo estuve antes de ir esta temporada a Nazaré, mucho de lo que hice para sumar confianza y perder miedo y estar más preparado mentalmente fue escuchar muchos podcasts. Estuve escuchando mucha entrevista, mucha conversación de Big Wave Surfers que contaban su experiencia, su historia, su entrenamiento, malas experiencias, enseñaban de equipamiento y todo eso. Y era como que al escuchar como hablas vos ahora, con mucha calma y tranquilidad, y como que son olas que no te van a, bueno, o sea, es largo de contar, pero escuché mucho como modo de aprendizaje. Entonces, si hay alguien del otro lado escuchando para aprender, que por ahí también está aprovechando este momento para sacar una idea, un insight, sumar una seguridad, ganar confianza, ¿qué consejo le darías para alguien que quiere entrar en el mundo de olas grandes? É, eu aconselho a pessoa realmente saber e realmente saber se está disposta, né, a encarar e passar uns trilhos, né, para poder abdicar, abrir mão de muitas coisas e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, realizar uns sonhos, né? Então é realmente saber se quer isso para si, porque Big Surf não é da noite para o dia e a pessoa não se prepara para a semana que vem, tá pronto. É uma coisa que tu tem que estar tá pronto para a guerra todo dia. Então, se amanhã bater um swell, tu tem que estar tá pronto. Se amanhã... Então, já é quase que um estilo de vida, né? Então, acho que se a pessoa quer, ela pode ter certeza que ela vai estar tá mudando muita coisa na vida dela, né? E se juntar com as pessoas certas, né? Para poder pegar dicas, pegar orientações, para sempre fazer. Porque eu acho que no Big Surf é muito perigoso o ego, né? E o ego é uma coisa que tem que deixar de lado. Então, é uma coisa que tem que ter bastante carinho ali, humildade, para poder fazer as coisas com segurança, né? E Ujú, tem caminho. Eu adoro colocar as pessoas no Big Surf, eu adoro mostrar, trilhar elas os caminhos, né? ujú. Y la última, de verdad, ¿qué consejo le darías a surfistas que no quieren surfar olas grandes, pero que igual tienen miedo de olas por ahí menores? ¿Y qué consejo para superar esse miedo le podés dar a alguien que tiene miedo del mar, de una ola de 1 metro, pero que lo quiere superar? No es que tiene miedo y no lo quiere, quiere romper con eso. Sim, eu acho que o interessante, Federico, é as pessoas investir seu tempo na meditação, né? E na alimentação. Acho que as pessoas muitas vezes não conseguem ter, ou até por falta de oferta, muitas vezes, né? Dos locais onde vivem, de ter uma alimentação, ou das suas rotinas, de ter uma alimentação mais saudável, rotinas, estilos, hábitos de vida mais saudáveis. Eu acredito que todo mundo pode conseguir atingir, pegar ondas grandes, gigantes, só que tem que ser disciplinado com a sua alimentação, com as atividades físicas, com as pessoas que a gente se relaciona, não evitar e viver longe de drogas, de álcool. Então, acho que
Tudo isso, com certeza, já é os primeiros passos aí para as Ujú. pessoas poderem ingressar no Big Surf. Fabi, muchas gracias. Te están comiendo los mosquitos, ¿no? Están ahí. No, cosa que no tengo saudades de Brasil, mosquitos. Agora, final do dia, eles vêm. Y Fabi, ¿cómo pueden las personas entrar en contacto contigo, quienes están escuchando de lugares cercanos a Brasil o no tan cercanos, pero que quieren ir a entrenar con vos, practicar con vos, que este fin de semana hay un entrenamiento, ¿cierto? Isso, nesse sábado, dia 12. ¿Cómo Respiração e apnea surf. voy a dejar, bueno, aquí debajo, aquí arriba, no sé dónde están los links, pero voy a dejar todos los datos de contacto para que puedan entrar en contacto contigo y hacer esa práctica que debe estar súper buena. Claro, podem me chamar no Instagram, no pessoal, ou no Respirar Surf aí, no perfil nosso também. Para mim vai ser um prazer atender a todos. Fabi, muchas gracias por este rato. Te seguiría charlando y haciendo más preguntas, pero veo que te están dando los mosquitos y me hace sentir mal de estar acá hablando mientras los mosquitos te están atacando. Não, agora tá tranquilo, tá Bueno, tranquilo. entonces una más, dos preguntas más. Yo sigo haciendo de dos en Claro, dos. lógico. Sé que tienes apoyo de diferentes patrocinios para tus misiones en Nazaret. ¿Qué significa eso y cómo te ayuda realmente y cómo ayuda también a las marcas que te apoyan y te patrocinan para poder cumplir estos objetivos? Pô, foi super importante, sabe, Federico, aí esses apoios que eu consegui nessa última temporada. O surf para mim sempre foi como um hobby, sempre foi por amor, nunca fui profissional. Então sempre investi os meus recursos, né, uh, nas minhas viagens, nos meus treinamentos. E depois de 29 anos, finalmente, assim, alguns mostrei meus projetos, o pessoal gostou bastante, e isso daí tem feito toda a diferença para eu poder passar a estender mais a minha temporada, né, de ondas em Nazaré, que eu acho super importante. Quanto mais tempo ficar lá, mais vai evoluir. Então, meus parceiros aí, e posso falar aí principalmente a Fico Surfwear, o Bukit Steak and Beer aqui da Praia do Rosa, e também a Maré Pranchas, que são as pranchas de softboard, me deram uma ajuda super boa, e isso me motiva bastante para eu poder também retribuir, né? Porque, na minha opinião, eu não quero ser uma pessoa que tô recebendo e não tô entregando, né? Então, para mim é super gratificante e mais uma motivação para eu poder mostrar o meu trabalho e ver que essas marcas verem que eu sou uma pessoa que posso estar inspirando e somando aí junto a eles, né? 100% Fabi. Yo te agradezco de corazón por la inspiración, principalmente por la ayuda que me diste entrando a Nazaré, por transmitirme calma, porque en ese momento yo estaba con miedo, realmente. Y de hecho, el primer día que te conocí, en verdad, te estaba sacando, estaba con la GoPro nadando. Tengo un video de eso también. Y lo primero que pensé, me acuerdo que de todas las personas, había muchos remadores con mucho nivel, pero bro, tú ibas en todas las olas y ibas muy al límite y yo pensaba, Deus, ¿cómo entra en esa bomba? ¿Cómo está remando esa bomba? Después mirá y había otro remando otra bomba, pero bro, tú ibas en todas y yo decía, pero no sale, y salías y llegabas al pico y, cuánto aprendizado. Eso también aprendí mucho de vos, de que realmente cada día que entras a Nazaret, incluso día no entrado, porque hay días que no se puede entrar, que lo ves como realmente un aprendizaje. Siempre remarcas mucho eso y eso es algo que adopto y aprendo también aprendí de vos y que trato de llevar conmigo también a veces bueno, en mi caso personal, por ejemplo, a veces me pongo cabrón si no consigo algo que quiero. Si el día, por ejemplo, que fui, recordás que no entré, que no entró nadie, en verdad, que no, que entró Christopher, Máquina entró aquel día. Sim, Y sim. yo ese día me fui triste a mi casa de no haber entrado. Pero
también sé que no tenía el nivel, el conocimiento, no iba a ser yo solo entrar, y fue al día siguiente, ¿no? Que entramos. Em, pero vos veo que ese día vos estabas como, bueno, pero es un aprendizado y para vos siempre se aprende algo. Y me parece muy bueno eso, entonces también te quería agradecer por transmitir esa energía de que es una enseñanza, que el mar nos enseña, a veces nos deja entrar, a veces no nos deja entrar, a veces nos regala una ola, a veces nos tira una ola en la cabeza y son todas, bueno, como lo decís vos, son aprendizajes, aprendizados que siempre tenemos. É tudo no tempo dele, né? Ujú, Deus que escolhe, então também a gente tem que saber respeitar e aceitar, né? Aquela situação e simplesmente ver como uma, um presente ali só de nós estar ali observando e saber que teria outras oportunidades, né? ujú, ujú. Y remarcar que, bueno, que esos días, a ver si esta temporada aparece un jet ski, que, ¿no? Que también esa dificultad de, bueno, quienes están escuchando saben, es muy diferente entrar a Nazaré con apoyo de un jet ski o sin apoyo, es muy diferente. Y esos días, claro, es misión de una ola esos días, ¿no es cierto? Es entrar y a buscar una sola ola o que te saque una ola o tener muy buena lectura, como, bueno, como vos tenés, como Gui, al día que lo vi ahí también entrando y que yo decía, Dios mío, elige la ola perfecta siempre y sale y bomba aparte, pero bueno, es la experiencia, los años de experiencia y de conocimiento. Sim, sim. Para mim é uma honra e uma inspiração, todos ali que estão conosco. Pô, tu também foi uma pessoa que deu uma força ali enorme de estar remando junto conosco. Então, ver também cada um ali junto é uma força aí que a gente vai que nem um time, né? Vocês cuidando um do outro e com essas boas intenções, todo mundo entra, se diverte de alguma forma, passa algumas adrenalinas, alguns perrengues, né? Mas todos saem vivos na beira da praia, ilesos. Então, isso para mim é um prazer enorme. Eu fico sem palavras agradecer a todo mundo que faz parte disso. Oye, a mí me gusta pensar de que esto que va a quedar grabado lo van a ver en el futuro. Nunca sabes a quién llegan estas cosas que quedan en internet. En mi caso, ahora estoy aparte con la conciencia. Mira, tengo la cuna, todavía no llegó bebé, pero dentro de un mes ya está llegando Zoe. Zoe se va a llamar Zoe Zoe. Y pienso que un día quizá va a estar viendo esto, no sé quién verá esto en el futuro, pero ¿qué te gustaría dejar así como un mensaje más para que escuche, no sabemos quién, alguien que esté escuchando del otro lado esta charla? Cualquier mensaje que por ahí no te pregunté, que te hubiese gustado que te pregunte, lo que quieras decir, lo que tengas ganas, que quieras dejar ahí en el más allá. Eu acho que a gente sirva de inspiração aí, porque as pessoas sigam seus sonhos, né? Ujú. Com muito amor, com muito respeito a tudo aí, a natureza, as pessoas, e que assim, com certeza, vai viver uma vida plena e feliz, né? Va. Y ahí, ahora no más preguntas, lo cierro así, Fabi. Muchísimas gracias, hermano, por este rato, por esta charla. Voy a después compartirte todo lo que voy a armar con esto. Y bueno, el rato de charlar para mí ya es un lujo. Es un placer siempre hablar con vos, transmitís esa energía muy buena, muy inspiradora. Así que de corazón, muy agradecido. Eu também, muito agradecido, Federico, e saudade do irmão. Em breve, Deus quiser, nós vamos estar juntos aí fisicamente, fazendo o que a gente ama, que é Falta poco. surfar. Espera, Fabi, no me cortes que voy a cortar la grabación, pero seguimos charlando un ratito más.